El calor del Ravalcali no se parecía a nada que Mark hubiera conocido antes. No era solo temperatura. Era una criatura viva, una mano de fuego gigantesca que le apretaba los pulmones y le arrancaba la vida gota a gota a través de cada poro. Mark, fotógrafo freelance, obsesionado con conquistar territorios muertos y capturar con su cámara los paisajes donde parecía haberse extinguido hasta el recuerdo de la vida, estaba pagando por fin el precio de su arrogancia. El jeep que había alquilado en Salalah se había rendido 3 horas antes, después de que una tormenta de arena surgida de la nada engullera el motor como una bestia hambrienta. El GPS no era más que un pedazo inútil de plástico. La brújula giraba sin sentido, como un insecto enloquecido. Y él caminaba sin rumbo, hundiendo las botas en una arena tan abrasadora que parecía carbón encendido. Cuando sus labios ya estaban abiertos por la sequedad y el horizonte comenzaba a deshacerse en espejismos, apareció el pueblo. Aquel lugar descansaba dentro de una depresión del terreno, encajado entre dunas inmensas como una vieja cicatriz sobre la piel del desierto. No figuraba en ningún mapa. No había torres, ni antenas, ni señales de vida moderna. Solo un conjunto de casas de barro amarillento, agrietadas, amontonadas unas contra otras con una desordenada sensación de ruina ancestral. Cuando Mark puso el pie en la calle principal, una quietud insoportable se cerró en torno a él. No era el silencio apacible de una aldea remota, sino el silencio sellado de una tumba olvidada durante siglos. Las casas eran altas y estrechas, con ventanitas mínimas, como ojos entrecerrados observándolo con desconfianza. Sus paredes estaban cubiertas de grietas que parecían símbolos antiguos, marcas que el tiempo o algo peor había grabado allí. Vio personas. Algunas permanecían de pie en las esquinas, otras sentadas frente a sus puertas, inmóviles. Vestían ropas de lino áspero, descoloridas hasta fundirse con el tono de la arena. Pero lo que le heló la sangre fueron sus ojos. No había curiosidad en ellos. No miraban a Mark como a un viajero perdido. Lo observaban como si hubiera caído del cielo o, peor aún, como si fuera una presa que acababa de entrar sola en una trampa. Hizo un esfuerzo por hablar, y su voz salió ronca, partida, dolorosa. Suplicó por agua. Suplicó ayuda. Nadie respondió. Una mujer que estaba lavando una tela rojo oscuro en una palangana de cobre levantó la mirada hacia él, lo contempló fijamente durante unos segundos y luego volvió a hundir las manos en el agua sin pronunciar una sola palabra. El sonido húmedo de la tela golpeando el borde del metal resonó en la calle vacía con una cadencia casi ritual. Justo cuando Mark sintió que estaba a punto de desplomarse allí mismo, una sombra alta le tapó el sol. Un anciano se había acercado. A diferencia de los demás, en sus ojos no había estupor ni vacío, sino una vivacidad inquietante, una chispa de inteligencia que, en ese momento, Mark confundió con compasión. Llevaba un paño negro enrollado sobre la cabeza y el rostro profundamente surcado por arrugas que parecían los cauces secos de un río antiguo. Sonrió, mostrando unos dientes amarillentos. Le dio la bienvenida a Al-Samun con un inglés áspero, cortado, cargado de una extraña raspadura, como si hablara con arena en la garganta. Dijo que el desierto no tenía misericordia con los extraviados. Dijo también que, si Mark se quedaba fuera esa noche, los espíritus de la arena lo despedazarían. Aquellas palabras, en otro contexto, habrían sonado ridículas. Pero en aquel momento, exhausto, sediento y con la mente a punto de quebrarse, Mark se aferró a ellas como un náufrago a una tabla. Le dijo al viejo que tenía dinero, que solo necesitaba agua y un lugar donde pasar la noche.
El anciano negó lentamente con la cabeza y respondió que allí el dinero no valía nada, pero que la hospitalidad seguía siendo la ley de Al-Samun. Luego puso una mano huesuda sobre el hombro de Mark y le dijo que lo siguiera. Caminaron hacia el extremo más apartado del pueblo. Cuanto más se internaban, más opresivo se volvía el aire. Comenzaron a aparecer casas abandonadas, con los techos hundidos y vigas ennegrecidas que asomaban como costillas de monstruos enterrados. La casa del anciano era la última, pegada a una pared de piedra caliza que se alzaba como un muro natural. Era más grande que las demás y también más sombría. La puerta principal, hecha de una madera casi negra, estaba tallada con la figura de una criatura alada, de fauces abiertas, como si rugiera en silencio desde el centro del tablón. En cuanto Mark cruzó el umbral, el calor del desierto desapareció de golpe. Un frío denso y antinatural lo envolvió, tan brusco que le erizó la piel. El interior de la casa era oscuro y solo estaba iluminado por unas pocas lámparas de aceite que ardían con una llama débil y humeante. En un rincón de la sala principal había una mujer anciana arrodillada en el suelo, con la espalda arqueada de una forma casi dolorosa. No alzó la cabeza cuando ellos entraron. El anciano le habló en una lengua extraña, llena de sonidos cerrados, ásperos, guturales. Ella se puso de pie en silencio absoluto y regresó al cabo de unos momentos con un cuenco de cerámica negra lleno de agua. Mark bebió con avidez. El líquido estaba fresco, pero tenía un sabor amargo y un olor que recordaba a raíces podridas y tierra empapada. Solo entonces reparó en algo que lo hizo estremecerse: la mujer no emitía ningún sonido. Ni pasos. Ni respiración. Ni un leve roce de tela. Y cuando le tendió el cuenco, Mark vio cicatrices largas y pálidas subiéndole por las muñecas. Sus labios se apretaban de una forma antinatural. Por un segundo, creyó notar que no tenía lengua. El anciano señaló la escalera de madera, vieja y vencida por los años, que conducía al piso superior. Le dijo que su habitación estaba arriba, pero antes de dejarlo marchar, su voz cambió. Se volvió más grave, más lenta, más amenazante. Le advirtió que al final del corredor del segundo piso había una habitación que debía permanecer siempre cerrada. Era, según dijo, el lugar sagrado de la familia. Le prohibió entrar. Le prohibió siquiera acercarse por curiosidad. Aseguró que, si profanaba ese cuarto, la oscuridad no volvería a soltarlo jamás. Mark asintió. Estaba demasiado agotado para sostener una sospecha con claridad. Lo que no vio fue que, cuando comenzó a subir la escalera, el anciano y la mujer muda levantaron al mismo tiempo la vista para seguirlo con la mirada. Tampoco oyó el murmullo del viejo, una especie de plegaria o invocación antigua dicha apenas entre dientes. Así comenzó su primera noche en Al-Samun, una noche cargada de respiraciones heladas que parecían subir desde lo más profundo de la tierra. Ya instalado en la estancia que le habían preparado, Mark fue llamado de nuevo a la planta baja para cenar. Se sentó ante una mesa de madera baja con las piernas entumecidas por el cansancio, mientras la mente seguía alerta, rígida, incapaz de relajarse por culpa de la opresión que flotaba en aquella casa. El comedor quedaba en el corazón mismo de la vivienda, sin ventanas, sin ninguna abertura hacia el exterior. La única luz provenía de unas velas hechas con cera negra, cuya combustión despedía un olor denso a grasa animal. La mujer muda comenzó a servir la cena. Se movía sin el menor ruido, deslizándose sobre el suelo de piedra helada como una aparición. Los platos fueron apareciendo uno a uno sobre la mesa, y en vez de despertar hambre, hicieron que el estómago de Mark se contrajera. En el centro colocó una fuente grande con una carne grisácea, fibrosa,
bañada en una salsa espesa de tono marrón rojizo que recordaba demasiado a la sangre seca. A un lado dejó unos frutos arrugados, marchitos, con la piel apergaminada como la de un anciano, y un pan negro, duro como una piedra, del que se desprendía un olor agrio a moho y humedad vieja. El anciano se sentó frente a Mark, con la cabeza inclinada sobre el plato. No comía. Solo usaba sus dedos largos, nudosos, con las uñas oscurecidas, para desmenuzar con paciencia aquella carne gris en pequeñas hebras. Le ordenó a Mark que comiera, asegurándole que la carne del desierto le daría fuerzas para atravesar la noche. A Mark se le cerró el cuerpo. Aún así, cogió la cuchara de madera y, cuando estaba a punto de llevarse un pedazo a la boca, notó que la mujer muda seguía allí, en una esquina oscura detrás del anciano. Lo miraba fijamente. Sus labios se movían deprisa, pero sin producir sonido alguno. No había odio en su cara. Había algo peor, pánico. Un terror absoluto. Y mientras fingía mantenerse inmóvil, negó apenas con la cabeza, un gesto tan mínimo que parecía nacer solo de la sombra temblorosa de las velas. De pronto, el anciano golpeó la mesa con la palma. El sonido explotó en la habitación. La mujer se sobresaltó y cayó de rodillas de inmediato, con la frente casi tocando el suelo. El viejo se volvió hacia ella y soltó una serie de sonidos ásperos, roncos, cargados de violencia. No sonaban humanos. Parecían gruñidos de una bestia irritada. Mark se quedó helado. Vio cómo el anciano la agarraba del cabello y la arrastraba detrás de una cortina negra. Al otro lado sonaron varios golpes secos, seguidos de un gemido ahogado que brotó de la garganta mutilada de la mujer. Pasaron unos minutos. Cuando el anciano volvió, traía la misma serenidad de antes, como si nada hubiera ocurrido. Se limpió las manos en la ropa. Había una sustancia oscura, espesa, pegada a sus dedos. Le dijo a Mark que su esposa a veces olvidaba cuál era su lugar. Luego preguntó si no iba a comer o si consideraba que ellos no estaban siendo lo bastante hospitalarios. Para no provocar nada peor, Mark cerró los ojos y se obligó a probar un pequeño bocado. El sabor fue repugnante. Amargo. Rancio. Con una nota final pútrida, como carne descompuesta desde hacía demasiado tiempo. Tragó sin masticar, sintiendo que aquel pedazo descendía por su garganta como una piedra caliente. Después de la cena, el anciano comenzó a hacer algo todavía más inquietante. Sacó de una caja de madera varios fragmentos de hueso mezclados con mechones de cabello humano enredados unos con otros. Empezó a esparcirlos alrededor del lugar donde Mark estaba sentado, mientras recitaba en aquella lengua oscura una letanía cargada de un ritmo desagradable, casi hipnótico. Mark, reuniendo fuerzas, le preguntó qué estaba haciendo. El viejo alzó la vista. Sus ojos parecieron arder bajo la llama sucia de las lámparas. Le contestó que lo estaba protegiendo. Que esa noche habría criaturas hambrientas llamando a la puerta, y que debía asegurarse de que el alma de Mark quedara marcada del modo correcto. Con el paso de los minutos, Mark empezó a notar detalles imposibles de explicar. La luz de las velas no proyectaba la sombra del anciano sobre la pared. Cuando él pasaba delante de una llama, esta no vacilaba, como si atravesara el aire sin ocupar espacio real. Poco después, la mujer muda regresó. Venía a recoger los platos. Al inclinarse cerca de Mark, dejó caer a propósito una cuchara de madera. Cuando él se agachó para devolvérsela, ella le agarró la mano un segundo. Su contacto era glacial. Y con la punta de un dedo, muy deprisa, trazó una cruz en la palma de Mark. Después retiró la mano enseguida,
justo cuando el anciano volvió la cabeza hacia ellos. El viejo los observó con una dureza afilada. Se levantó y se acercó a Mark. Su aliento olía a tierra húmeda y a cadáver. Le apoyó la mano sobre el hombro y apretó con tanta fuerza que Mark sintió un dolor inmediato, casi como si el hueso fuera a partirse. Entonces le dijo que había llegado el momento de subir. Le ordenó que recordara bien aquello, pasara lo que pasara durante la noche, oyera lo que oyera, incluso si alguien pronunciaba su nombre desde el otro lado de la puerta, no debía abrir. Nunca. El anciano lo acompañó con una lámpara de aceite hasta el pie de la escalera. Mientras Mark subía los escalones carcomidos, sintió la necesidad de mirar atrás. Lo que vio hizo que un miedo antiguo, primitivo, empezara a tomar forma dentro de él. El anciano seguía allí, completamente quieto. La luz amarillenta subía desde abajo y deformaba sus facciones hasta convertir su rostro en una máscara monstruosa. Y sus ojos ya no tenían blanco. Eran dos superficies negras y compactas. Junto a él, la mujer muda fregaba el suelo en silencio, limpiando unas manchas marrón rojizas que se habían derramado junto a la mesa. Mark reconoció ese color de inmediato. Era el mismo color de la salsa espesa que cubría la carne que acababa de comer. Entonces lo comprendió. Aquella casa no era un refugio. Era una garganta. Un vientre oscuro. Un organismo gigantesco que lo había recibido no para protegerlo, sino para digerirlo lentamente. La puerta de madera del dormitorio se cerró detrás de Mark con un crujido seco, áspero, parecido al sonido de un hueso humano partiéndose bajo presión. Él se quedó inmóvil en la penumbra, respirando con dificultad, tragando un aire espeso que olía a polvo antiguo y a muerte. La habitación era pequeña, sofocante, miserable, una cama vieja cubierta con una piel de animal que despedía un hedor rancio, un armario carcomido por los años y la lámpara de aceite que el anciano le había dejado, temblando entre sus dedos y derramando una luz amarillenta, débil, como si aquella llama también estuviera agonizando. Se acercó a la única abertura de la estancia, una ventanita sin vidrio, protegida apenas por unos barrotes oxidados. Al mirar hacia afuera, el desierto ya no era el océano dorado y abrasador de unas horas antes. Se había convertido en un abismo negro, inmenso, silencioso con una crueldad casi consciente. Bajo la luz turbia de la luna, Al-Samun parecía un cementerio levantado en medio de la nada. Las casas de barro no mostraban ni una sola lámpara encendida. Permanecían quietas, compactas, como si fueran cadáveres momificados esperando una señal para volver a ponerse de pie. Poco antes de medianoche, el silencio empezó a resquebrajarse. Al principio fue un ruido sobre el techo. Un arrastre lento, pesado. Mark alzó la vista hacia las tablas podridas del cielo raso. Algo se estaba moviendo arriba. No sonaba como un ratón ni como un animal pequeño. Era demasiado torpe, demasiado pesado, demasiado humano. Sonaba como si un cuerpo entero estuviera siendo arrastrado sobre la madera, acompañado por el rasguido fino y enfermizo de unas uñas largas clavándose en las tablas. Mark contuvo el aliento. El corazón le golpeó con tal fuerza que sintió el pulso en la garganta. Intentó convencerse de que solo era el viento colándose entre las grietas de la casa, pero entonces oyó otro sonido. Esta vez a la altura de su cabeza. En la pared, casi pegado a su oído. 3 golpes. Secos. Espaciados. Metódicos. No venían del exterior. No eran ramas. No eran tablones crujiendo. Venían de dentro del muro, como si algo hubiera sido enterrado vivo bajo esa capa de barro y estuviera llamando para que alguien lo sacara. Entonces comenzó lo peor. Sonaron pasos en el pasillo. Lentos.
pesados, inconfundibles. Se acercaban con la firmeza de quien sabe exactamente hacia dónde va. Mark se volvió hacia la puerta. La línea de sombra bajo el umbral se oscureció de golpe. Había alguien, o algo, del otro lado, inmóvil, plantado justo frente a la entrada. No se movía. No respiraba. Solo estaba ahí. Y con aquella presencia llegó también un olor nauseabundo, carne podrida, tierra húmeda, encierro antiguo, como si hubieran abierto una tumba bajo la casa. Mark sintió que el terror comenzaba a instalarse de verdad dentro de su cuerpo. Y entonces oyó un llanto. No era el llanto de una anciana. No era el gemido de alguien viejo. Era la voz rota de una muchacha. Venía del fondo del pasillo, exactamente desde la dirección del cuarto prohibido, la habitación que el anciano le había ordenado no abrir bajo ninguna circunstancia. La voz lloraba, suplicaba, se quebraba de dolor, y había algo en ella que heló a Mark más que todos los ruidos anteriores, le resultaba familiar. Por momentos era la voz de su hermana. Un segundo después sonaba como la de la mujer a la que había amado años atrás y a la que la muerte le había arrebatado. La súplica era tan íntima, tan humana, tan desesperada, que la compasión empezó a abrirse paso por encima del miedo. El cansancio, la deshidratación, la culpa y la angustia se mezclaron dentro de él hasta volverlo vulnerable. Por un instante olvidó la advertencia del anciano. Olvidó la cruz que la mujer muda había trazado en su palma. Olvidó incluso que aquella casa entera parecía respirar como una criatura viva. Tomó la lámpara de aceite. Sus manos temblaban. Giró la manija. La puerta se abrió con lentitud y el pasillo apareció delante de él, largo, estrecho, apenas iluminado por la luz enferma que la lámpara derramaba a su alrededor. El anciano y su esposa no estaban a la vista. La casa parecía haberse vaciado por completo, como si él fuera ya el único ser vivo allí, acompañado solo por aquel llanto que llegaba desde el extremo prohibido. Comenzó a caminar, paso a paso. Cuanto más avanzaba, más clara se volvía la voz. Y junto al llanto empezó a distinguir otro sonido, cadenas. Metal chocando contra metal con una resonancia aguda, cortante, como si alguien se moviera en cautiverio. La puerta del cuarto maldito apareció por fin ante él. Era de madera negra, más oscura que el resto de la casa. Las cuerdas enrolladas a su alrededor parecían tensarse solas bajo la luz, como serpientes inmóviles esperando el momento de apretar. Mark levantó la mano. En el instante en que sus dedos tocaron la puerta, una descarga helada le recorrió la columna de arriba abajo. Y al mismo tiempo, una voz susurró justo detrás de su nuca, tan cerca que sintió el aliento congelado rozándole la piel. La voz le dijo que no abriera, que si cruzaba ese umbral su alma se convertiría en la próxima deuda. Mark se giró de golpe. No había nadie. Solo su sombra, danzando de manera grotesca sobre la pared. Pero la voz que lloraba del otro lado ya no era un llanto. Ahora era un grito desgarrado, una desesperación pura que le pedía que abriera, que se apresurara, que la sacara de allí. La lógica se rompió. El miedo dejó de ser una barrera y se volvió impulso. Mark arrancó las cuerdas con violencia y empujó la puerta. Lo que había dentro no era una habitación. Era una cavidad enorme. Un espacio mucho más amplio de lo que la estructura de la casa debería haber permitido, como si el interior perteneciera a otra arquitectura, a otro mundo enterrado bajo el pueblo. Del techo colgaban jaulas de hierro suspendidas por cadenas oxidadas. Algunas giraban apenas, emitiendo un chirrido fino y constante. Otras permanecían quietas, pero dentro de varias se adivinaban manchas oscuras, formas encogidas, restos de algo que había dejado de ser humano hacía mucho tiempo.
En el centro de aquella inmensidad, bajo un agujero abierto en el techo por donde descendía una luz lunar grisácea, había una criatura sentada. Era alta. Demasiado delgada. Tenía la piel gris, reseca, del color de la ceniza muerta. Las costillas se marcaban bajo la carne como los barrotes de una jaula interna. No tenía ojos. Donde deberían haber estado solo había depresiones lisas, vacías. Y, sin embargo, lo más horrible era la boca, una abertura enorme, imposible, abierta de lado a lado y llena de miles de dientes minúsculos, apretados unos contra otros como granos de vidrio. La criatura estaba masticando algo. No carne. No hueso. Lo que trituraba entre esas hileras de dientes parecía una masa de luz tenue, una sustancia pálida y temblorosa, como si estuviera devorando el resplandor mismo de un alma. En cuanto Mark entró, la criatura se detuvo. Luego giró el cuello hacia él, muy despacio, con una lentitud inhumana. No necesitaba ojos para encontrarlo. Sus orejas, largas y tensas, parecieron abrirse hacia el sonido del corazón de Mark, que latía desbocado. Entonces, desde la oscuridad detrás del monstruo, apareció el anciano. Pero ya no era realmente el mismo hombre. La máscara de bondad había desaparecido. Su rostro estaba cambiado, rejuvenecido de un modo espantoso. La piel se veía más tensa, más viva, más llena de sangre, como si hubiese absorbido juventud de una fuente impura. Lo miró con la satisfacción de un carnicero frente a un animal cebado para el sacrificio. Y con una calma cruel, le dijo que llegaba justo a tiempo. Que su criatura había esperado durante demasiado tiempo el alma de un extranjero. Que un alma fuerte, cargada de vida, bastaría para extender la existencia de su amo, o la suya, por un siglo más. Luego levantó una mano. Y la criatura respondió. No se levantó como se levantaría un animal. Explotó hacia adelante. Se lanzó sobre Mark con la velocidad de una ráfaga negra, una masa de huesos, garras y hambre. Él retrocedió, perdió el equilibrio y cayó de rodillas. Alcanzó a ver las garras descender directamente hacia su pecho. Y justo en el instante en que esas uñas estaban a punto de atravesarlo, el brazalete de plata que llevaba en la muñeca ardió de repente como metal puesto dentro de una fragua. El ghoul se lanzó sobre Mark con una violencia tan repentina que la oscuridad pareció cerrarse alrededor de él como un sudario gigantesco. Desde aquella boca desmesurada brotó un hedor espeso, insoportable, el olor de la carne corrompida y de tumbas abiertas bajo el sol, tan denso que Mark sintió una náusea feroz subirle hasta la garganta. Las garras negras de la criatura, largas y huesudas, descendieron directas hacia su cuello. Pero justo cuando las puntas estaban a un suspiro de atravesarle la piel, el brazalete de plata que llevaba en la muñeca estalló en una luz azulada, fría y brutal, como si una llama nacida del hielo se hubiera encendido de golpe contra la noche. Se oyó un siseo agudo. Luego el olor a carne quemada. Y enseguida llegó el alarido. El monstruo retrocedió de un salto, cubriéndose el rostro sin ojos con aquellas manos deformes, mientras de su piel gris brotaban hilos de humo oscuro. El brazalete, ese viejo objeto que Mark siempre había tomado por una simple baratija antigua, vibraba ahora con una fuerza casi viva, arrojando una energía capaz de herir algo que no pertenecía del todo al mundo de los hombres. El anciano vio a su criatura retroceder y lanzó un rugido de furia. Su rostro volvió a deformarse al instante. La falsa juventud que había tomado prestada empezó a arrugarse, a hundirse, a marchitarse sobre sí misma, como si una máscara se derritiera demasiado deprisa. En un arrebato salvaje, agarró de la mesa del altar una daga corta, oxidada,
y se abalanzó sobre Mark con una fuerza absurda para alguien de su edad. Mark apenas tuvo tiempo de reaccionar. Y, sin embargo, justo cuando creyó que la hoja iba a abrirle el pecho, una figura delgada salió disparada desde la sombra. Era la mujer muda. Se arrojó contra el anciano con una violencia nacida de la desesperación y lo hizo caer al suelo. Luego se volvió hacia Mark. Por primera vez, él vio en sus ojos algo distinto del miedo. Allí no quedaba sumisión. Solo una resolución total, feroz, final. Ella lo empujó hacia la puerta con las manos llenas de cicatrices y de la garganta mutilada solo logró sacar unos sonidos roncos, urgentes, que no eran palabras completas y que, aún así, Mark entendió perfectamente, debía correr. Correr en ese mismo instante, sin mirar atrás. Enseguida la mujer tomó una de las vasijas de aceite y la lanzó contra el nudo de cuerdas y trapos que colgaba alrededor del cuarto. El fuego prendió de golpe. Las llamas treparon por las sogas ennegrecidas, se extendieron por la madera seca y llenaron la habitación con una luz roja, temblorosa, infernal. En medio de ese resplandor, Mark alcanzó a verla una última vez. La mujer se había arrojado sobre las piernas del anciano, abrazándolo con todas las fuerzas que le quedaban para impedir que fuera tras él, mientras el viejo, ciego de rabia, hundía la daga una y otra vez en la espalda de ella. Mark no tuvo tiempo de pensar. Se dio la vuelta y corrió. Salió disparado al pasillo, dejando atrás los gritos del anciano, el rugido del ghoul herido y el crepitar de la casa incendiándose como si todo el pueblo estuviera respirando fuego. Bajó la escalera de madera casi a trompicones. Los peldaños crujían bajo sus botas, vibrando como si la casa entera fuera a venirse abajo. Alcanzó la puerta principal y se arrojó hacia la calle. Pero Alsamum ya no era el mismo pueblo silencioso que había visto al llegar. Había cambiado por completo. Las casas de barro ya no parecían dormidas. De las ventanas estrechas y de las grietas abiertas en las paredes comenzaron a surgir brazos. Decenas. Centenares. Brazos secos, huesudos, cubiertos de una piel reseca y agrietada como pergamino quemado. Se estiraban hacia él desde todas partes, tanteando el aire, buscando su ropa, su carne, su cuello. Las figuras del pueblo, aquellas que por la tarde habían permanecido inmóviles y mudas, mostraban ahora su verdadera naturaleza. Eran cuerpos vacíos, cáscaras sin vida, rostros arruinados por algo peor que la muerte. En sus ojos brillaba una luz azul enfermiza, débil y demoníaca. Permanecían alineados a ambos lados del camino, murmurando con voces que se mezclaban con el roce de la arena, como si el propio desierto hablara a través de ellos. Lo invitaban a quedarse. Le decían que se uniera, que pasara a formar parte de ellos. Mark corrió sin atreverse a volver la cabeza. Bajo sus pies, la arena empezó a ceder de una manera antinatural, como si el desierto quisiera tragárselo vivo y arrastrarlo hacia sus entrañas. Cada zancada era una lucha contra el agotamiento, contra el peso insoportable del miedo, contra la sensación de que el suelo entero respiraba y lo empujaba hacia abajo. El brazalete seguía emitiendo una luz azul, formando alrededor de él una protección frágil, casi a punto de extinguirse. Gracias a esa débil barrera, los muertos del pueblo no se atrevían a tocarlo directamente. Pero el resplandor estaba menguando. Cuando alcanzó el límite de Alsamum, una explosión estalló detrás de él. Se volvió apenas lo suficiente para ver cómo una columna de humo negro se alzaba desde la casa del anciano, retorciéndose hacia el cielo nocturno como una serpiente monstruosa. Y dentro de aquella humareda empezó a tomar forma otra vez la silueta gigantesca del ghoul. No había muerto. Solo había sido herido. Y ahora volvía a cazarlo.
Mark corrió durante horas a través del desierto, bajo una luna pálida que hacía de la arena un océano de huesos molidos. Sentía los pulmones a punto de romperse. Los pies le sangraban dentro de las botas. El sudor se había secado hacía tiempo y la garganta le ardía como si hubiera tragado cuchillos. Cuando la esperanza ya estaba a punto de apagarse, vio algo al frente. Fuego. Pequeñas luces vacilantes en el horizonte. Otra aldea. Pero esta no se parecía a Al-Samum. Allí había antorchas encendidas, voces humanas, risas amortiguadas y el olor cálido del pan recién hecho. Mark reunió las últimas fuerzas que le quedaban y corrió hacia aquellas luces. Al llegar a la entrada, cayó de rodillas sobre la arena fresca, clavando las manos en el suelo como si quisiera asegurarse de que aquello era real. Varias personas salieron enseguida a socorrerlo. Vestían ropas blancas limpias. Tenían rostros bondadosos, serenos, llenos de una calidez casi insoportable después del horror del que huía. Un hombre de mediana edad lo ayudó a incorporarse y le habló con una voz tranquila, cargada de preocupación sincera. Le dijo que ya estaba a salvo, que el desierto de noche era cruel, pero que allí lo protegerían. Lo llevaron al interior de una casa acogedora. Le dieron agua dulce. Pan caliente. Mark rompió a llorar de puro alivio. Miró su muñeca. El brazalete de plata se había hecho pedazos. Solo quedaban fragmentos grises, sin brillo, como ceniza metálica. Se dijo a sí mismo que no importaba. Con haber escapado de la otra aldea bastaba. Y entonces ocurrió algo. Una quietud repentina cayó sobre la habitación. El hombre que acababa de rescatarlo se puso de pie muy despacio. Sonreía. Una sonrisa lenta. Extraña. Y en ese instante Mark lo vio. Tenía un lunar justo debajo del ojo izquierdo. El mismo lunar. Exactamente en el mismo lugar. El anciano de Al-Samum. El hombre se acercó un paso y habló. Y cuando lo hizo, su voz desgarró en un segundo todo el alivio que Mark había empezado a sentir. Era la misma voz áspera, la misma cadencia, la misma amenaza disfrazada de hospitalidad. Le dijo que el desierto de noche devoraba a los hombres solitarios y que, si quería ver salir el sol al día siguiente, debía volver a su casa. Mark sintió que el mundo entero se abría bajo sus pies. Giró lentamente la cabeza hacia la ventana. Lo reconoció todo. La posición de la casa. La forma del patio. La oscuridad del rincón trasero. La tela negra colgada al fondo. Aquello no era otro pueblo. Era el mismo. Al-Samum. Nunca había escapado. Nunca había salido del círculo. La huida, el sacrificio de la mujer muda, el incendio, la persecución, la nueva aldea, el pan caliente, el agua dulce, todo había sido parte del engaño. Una ilusión tendida por el desierto, por el anciano y por la criatura, un juego cruel de gato y ratón donde incluso la esperanza era solo otra trampa. Entonces volvió a sonar. El golpeteo. 3 golpes secos. Desde algún lugar imposible de ubicar. Y esta vez ya no tenía el brazalete para salvarlo. Mark despertó de golpe. Se incorporó jadeando, con el pecho atravesado por un dolor tan intenso como si una mano invisible acabara de apretarle el corazón. El sudor frío le corría por la frente y se mezclaba con la capa de arena fina pegada a su piel. Miró a su alrededor con desesperación. No había Ghoul. No había llamas. No había anciano. No había jaulas suspendidas del techo. Estaba acurrucado bajo una estrecha formación de piedra caliza, el único refugio que lo protegía del sol despiadado del Rab al-Khali. Se llevó una mano al rostro. La piel seguía seca, agrietada, dolorosamente real. Murmuró que todo había sido una pesadilla.
Solo una pesadilla. Intentó reírse, pero la risa murió rota en su garganta. Pensó que el agotamiento, la sed y las viejas leyendas que había leído antes del viaje le habían jugado una mala pasada. Se puso de pie con torpeza, se sacudió la arena de la ropa y se dijo que todavía debía moverse antes del atardecer. Salió del hueco rocoso, trepó hasta la cresta de una duna para orientarse. Y entonces el corazón dejó de latirle durante un segundo. Abajo, en la depresión del terreno, exactamente en el mismo lugar que había visto en su sueño, estaba el pueblo. Casas altas y estrechas de barro amarillento. Ventanas diminutas, como ojos entrecerrados. Paredes agrietadas. Ruinas. Todo. Hasta el último detalle. Era igual. No parecido. Igual. Mark se quedó clavado en la cima de la duna. Intentó convencerse de que era casualidad, de que el desierto estaba jugando con su mente, de que solo era una coincidencia monstruosa. Pero las piernas empezaron a temblarle solas. Y en ese preciso momento, una figura alta comenzó a avanzar hacia él, el anciano, con el paño negro en la cabeza, con el rostro surcado por arrugas profundas, con la sonrisa amarillenta abriéndose poco a poco. Cada rasgo coincidía, cada gesto, cada pausa en la respiración. Y cuando habló, el terror de Mark se volvió absoluto, porque no solo reconoció la voz, reconoció la escena entera, como si la estuviera repitiendo por segunda vez. El anciano le dio la bienvenida a Al-Samum y repitió, palabra por palabra, que el desierto no tenía compasión con los extraviados y que, si pasaba la noche afuera, los espíritus de la arena lo harían pedazos. Mark quiso correr, quiso gritar, quiso retroceder, pero su cuerpo ya no le pertenecía del todo. Había una fuerza invisible, una fatalidad antigua y paciente, arrastrándolo otra vez hacia el pueblo. Cuando cruzó el umbral de la casa oscura, recordó de golpe el brazalete. Levantó la muñeca con manos temblorosas. El aro de plata seguía allí. Pero ya no tenía brillo. Se veía opaco, envejecido, y una grieta profunda lo cruzaba de lado a lado, exactamente la misma grieta que había visto en él después de romperse dentro de aquella falsa huida. Y en ese instante lo comprendió todo. No había despertado de una pesadilla. La pesadilla había sido la memoria. Lo que acababa de vivir no era un simple sueño, sino el recuerdo desgarrado de un ciclo anterior. Estaba atrapado en un bucle. Una repetición eterna tendida por el desierto. Cada vez que moría bajo las garras del Ghoul, su alma era arrojada de nuevo a aquel refugio entre las rocas para recomenzar la misma historia desde el principio. Al-Samum no necesitaba viajeros para guiarlos. Necesitaba almas. Almas atrapadas. Almas sacrificadas una y otra vez para alimentar a la entidad antigua que habitaba bajo la arena y prolongar la existencia del anciano. Mark miró hacia el rincón donde la mujer muda recogía silenciosamente los platos. Ella alzó los ojos hacia él. Pero en su mirada ya no había esperanza. Solo una resignación muerta, vacía, como la de alguien que lleva demasiados ciclos allí para seguir soñando con escapar. Mark sintió un horror aún más profundo al pensar cuántas veces habría vivido ella la misma noche. El anciano sonrió. Cerró la puerta de golpe. Y desde las paredes comenzó de nuevo el sonido. 3 golpes. Secos. Paciente. Inmutable. Mark entendió entonces la verdad final, jamás saldría de allí. No era un invitado. No era un viajero perdido. Era solo una pieza más dentro de un ritual interminable de sacrificio y longevidad. Y allá afuera, más allá de las casas de barro y del silencio de las dunas, el desierto seguía aguardando con una paciencia infinita a la próxima víctima, para hacerla caminar, una vez más, hacia el comienzo del mismo infierno.